Y en algún momento hacer una, una biopsia, así como decían los doctores. Pues de repente cuando si hay mucha enfermedad ganglionar, ¿verdad? De Ah, sí, pero repente, digamos en una algo masa así, renal única no se le hace nefrectomía. biopsia, ¿verdad? No, Se va a la nefrecto. va a la nefrecto, correcto. Adelante, Luis. Bueno, entonces para continuar con las clases, hoy tenemos discusión de artículos. El artículo a discutir es este, ECOG ACRIN EA 1131, que fue publicado en JCO en junio de este año, el mes pasado. Es un estudio fase 3. ¿Están viendo la pantalla completa o la de presentador completo? Completo. Completa, Luis. Ujú. Ahora, que es un estudio fase 3 de quimioterapia adyuvante a base de platino versus capecitabina en pacientes con cáncer de mama triple negativo con tumor residual después de la neoadyuvancia. Entonces, como ya todos sabemos, pues el cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente del 13 al 20% de todos los subtipos moleculares de cáncer de mama. Así como en esta revisión, aunque solo fue de un único centro, en Inglaterra identificó un 16% comparado con la gran mayoría que son los luminales A, y no varía mucho la distribución, así como en nuestros países, que es aproximadamente menos de un paciente por cada 5 que veamos con cáncer de mama va a ser triple negativo. Y las pacientes con cáncer de mama triple negativo tienen ciertas características. Este tumor preferentemente es más común en mujeres de raza negra, en mujeres jóvenes, y habitualmente es de crecimiento más rápido y está en estadios más avanzados al momento del diagnóstico, como bien podemos ver con esta gráfica, que es la asociación. Pues son medidas de riesgo, son ORs comparándolos con los HER2 enriquecidos y con los luminales A y B. Podemos ver que los triple negativos tienen un OR de 2.98 mujeres negras, un OR de 2.13 jóvenes y un OR de 1.7 y 1.6 para estadioclínicos 2A y 2B. O sea que habitualmente las pacientes con triple negativo pues van a ser jóvenes con un cáncer avanzado. El objetivo de la quimioterapia neoadyuvante en el cáncer, en la mayoría de los cánceres y especialmente en el cáncer de mama triple negativo, es conseguir una respuesta patológica completa al concluir la neoadyuvancia, o sea que lleguen a sala de operaciones básicamente sin tumor y que al revisar el espécimen pues no haya tumor identificable. Esto tiene como objetivo eh, disminuir la recurrencia. Por ejemplo, en este estudio que evaluó luego de la neoadyuvancia, después de ir a, a cirugía, evaluó los pacientes con los subtipos intrínsecos que ya conocemos, luminales A, B, HER2 enriquecido, normal like y basal, y observó que los pacientes que tenían un cáncer basal que es parte de los triple negativos, tenían una sobrevida libre de recurrencia a los 3 años de un 58%, comparado, por ejemplo, con los luminales A, que tenían un 94%. Y especialmente los que habían tenido respuesta patológica completa presentaban un 85% de todo este 58%. Es decir, que el paciente que tiene respuesta patológica completa es el que más vive y es el que más presenta una sobrevida libre de enfermedad. Y también se vio reflejado en este estudio. Fue un análisis retrospectivo de 1.118 pacientes con cáncer de mama, de igual manera que el anterior que tuvieron quimio neoadyuvante, solo que las separaron en triple y no triple negativo. Entonces podemos ver que entre los pacientes que tuvieron tumores triple negativos y no triple negativos, que son amarillos y verdes respectivamente, a los 3 años, el 98 y el 94% por ciento de los pacientes estaban vivos. Cosa muy distinta que pasa
con los que no tuvieron respuesta patológica. Los que no eran triple negativos, vemos que un 88% estaban vivos comparado con un 68%, ¿verdad? Entonces, el factor más importante que predice la mortalidad, la sobrevida libre de recurrencia, es la respuesta patológica de los tumores, al menos en el triple negativo. Partiendo de esta premisa... ¿Puedes regresar a la anterior, Luis? Solo para sí, que... ¿La anterior? La gráfica anterior. Solo... ay, no, esa. No, la de la otra diapositiva del estudio que acabas de presentar. esta. Esa, ajá. Entonces, solo lo que quiero como que observen es que, por ejemplo, es la línea roja punteada, la triple negativo con enfermedad residual, o sea, que no tuvieron respuesta patológica completa, versus la línea azul, ¿verdad? Que son los triples negativos que tuvieron respuesta patológica completa. Entonces, aquí es lo que estaba diciendo Luis en la tabla, pero aquí para que se den cuenta de la supervivencia global, sí, o sea, que la respuesta patológica completa sí impacta, ¿verdad? En la supervivencia global de los pacientes. En cuanto a pacientes triples negativos, las que tenemos que comparar es la azul con la roja, ¿verdad? Si se pudiera, porque son la misma histología con y sin respuesta patológica completa. Entonces, básicamente la neoadyuvancia la vamos a dar en nuestro caso o en nuestra situación, no para convertir una paciente en una cirugía conservadora, aunque ese puede ser alguna otra indicación de dar neoadyuvancia, pero en triples negativos porque tiene un impacto en supervivencia global, ¿verdad? Y esas son las dos líneas, dos gráficas que tenemos que ver. Y que la otra cosa es que también en los otros también, ¿verdad? De hecho, de que ¿Sí? es por eso que uno de los predictores, o sea, también en las otras, o sea, que es la justificación de dar también la terapia Ujú, sistémica ujú, neoadyuvante, ¿verdad? ujú. Que los que se obtienen respuesta completa tienen mejor sobrevivir en Exacto. todo. Ajá, pero principalmente en triple negativo, que va a ser un tumor muy agresivo, ¿verdad? Que si va a recurrir, va a ser muy, muy agresivo. Entonces es como, porque es la que va a tener peor pronóstico si no responde. ¿Verdad? Dale, Luis. Exactamente, entonces partiendo de esa premisa que el tratamiento adyuvante evita la recurrencia o la retrasa y aumenta la sobrevida global, pues ya hay varios estudios que los hemos visto en tumores luminales, por ejemplo, cuando dejamos terapia endocrina, ya sea extendida o no, o incluso cuando damos trastupertu, o cuando solo damos trastu, o cuando damos TDM1. Entonces, en este contexto de triple negativo con enfermedad residual, pues ya hay estudios ¿verdad? Que son estos dos, el CREATE-X, que ya lo vimos el año pasado, que fueron pacientes con HER2 negativo que habían tenido enfermedad residual, pero habían pacientes con receptores hormonales y sin receptores hormonales. Entonces, ese sí fue positivo, el CREATE-X, que es del lado izquierdo, pero en los pacientes que eran receptores hormonales negativos, o sea, triple negativo en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Algo parecido, pero con una metodología diferente y creería yo que un poco mejor pasó en este estudio HEYCAM 2003, que fue publicado el año pasado en JCO, que acá sí únicamente agarraron pacientes triple negativos que habían recibido neoadyuvancia, cirugía y que tenían enfermedad residual. Este fue un estudio negativo, pero en el subgrupo que sí fue positivo, como podemos ver aquí, es en el fenotipo no basal, donde sí tuvo un hazard ratio de 0.53, aunque el basal, como eran los mayores, un 75%, no tuvo significancia estadística, pero es para tomar en cuenta. Por eso es que hay tanta controversia entre si sí se deja, entre si no se deja. Ahora bien, ¿cómo fue el diseño de este estudio EA1131? Pues eran pacientes con cáncer, mujeres con cáncer de mama triple negativo, estadio clínico 2 o 3, que habían tenido neoadyuvancia a base de taxanos y que podían o no tener antraciclinas y que luego de la cirugía tenían tumor residual mayor de 1 centímetro, o sea, PT1C. Les hacían al espécimen un PAM50, que es un test genético que básicamente los divide en 5: luminal A, luminal B, HER2 enriquecido, basal y normal like. Entonces, básicamente tomábamos los basales y los no basales, que son los normal like.
a 2 brazos, a uno carboplatino a una dosis de 6 AUC, o cisplatino 75 miligramos metro cuadrado en el día 1, cada 3 semanas por 4 ciclos. La decisión de qué quimio usar pues quedaba a discreción del investigador, o el brazo comparador, que era la capecitabina, 1000 miligramos metro cuadrado, del día 1 al 14, ciclos de 3 semanas por 6 ciclos. Los objetivos primarios, bueno, el objetivo, mejor dicho, fue la sobrevida libre de enfermedad invasiva, y fueron secundarios la sobrevida libre de recurrencia, sobrevida global y seguridad. Y fueron aleatorizados según el estadio clínico, el diámetro del tumor, el tipo de platino que se utilizó, el uso o no de antraciclinas y si usaron o no radioterapia. ¿Cómo fue el análisis estadístico? Recordemos que este fue un estudio con un diseño de no inferioridad, o sea que no comparó el platino con la capecitabina para ser superior. Se necesitaban 196 eventos para una potencia estadística de un 83%, con una P unilateral de 0.025 para rechazar la hipótesis nula de inferioridad, si la tasa de sobrevida libre de enfermedad invasiva fuese de 74%, o sea, un hazard ratio de 0.75. Este numerito es importante y se utilizó Kaplan-Meier para estimar todos los objetivos que ya dijimos. En cuanto a las características basales, pues estaban bien balanceadas entre todos los pacientes. Podemos ver que la mayoría eran mujeres de raza blanca, en los 2 grupos, no hispánicas, con un ECOG de 0, con previa radioterapia, también la mayoría, con taxano, el 100%, pero con un 85% de adriamicina. La mayoría fueron a mastectomías, y cosa pues curiosa es que el tiempo medio desde la cirugía a la aleatorización del examen del protocolo, perdón, fueron 115 días y 118, es bastante, es un montón de tiempo, son más de 3 meses. Podemos ver la histología que fueron de alto grado, y lo importante es el tumor residual, un diámetro en mediana, perdón, de 2.4 y 2.5 centímetros, y pues los estadios que se encontraban. Ahora, en cuanto a los resultados, el objetivo primario, como les había comentado, fue la sobrevida libre de enfermedad invasiva. Y como les pasaron el test de PAM 50, los dividieron acá, como vemos, del lado izquierdo. En los pacientes que eran basales, pues el objetivo no se alcanzó. Recordemos que buscábamos un hazard ratio de 0.75 y se alcanzó de 1.6, por lo que el objetivo no se cumplió. No es inferior, sino que la capecitabina es superior, con una sobrevida libre de enfermedad a 3 años de 49% en la CAPE versus 42% en el platino. En los no basales se vuelve a repetir 68% en la CAPE y 46% en el platino. Y dentro de todos los pacientes aleatorizados, que más adelante lo vamos a platicar, que el estudio comenzó a llevarse a cabo previo a que salieran las publicaciones de CreateX. Entonces algunos pacientes ingresaron y los comparaban con un placebo. Entonces por eso los pacientes que se metieron para hacer el análisis de eficacia son menores que los del análisis de seguridad. Pero en general, en los 2 grupos de pacientes, pues no hubo ninguna diferencia, ¿verdad? Con un hazard ratio de 1.16. Se vuelve a repetir en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia, con un hazard ratio de 0.99 entre la capecitabina y el platino. Vemos que las curvas se cruzan y no hay significancia estadística. Se vuelve a repetir con la sobrevida global a los 3 años, con un hazard ratio de 1.3. Básicamente no habiendo diferencia en cuanto a sobrevida global. Y en cuanto a los efectos adversos, pues fueron los esperados para los tipos de drogas que se usaron, ¿verdad? No hubo ningún efecto adverso grado 5, y los más comunes en el grupo de la CAPE fueron la mielosupresión, la náusea, diarrea y síndrome de Mano-Pi, ¿verdad? En el platino fueron mielosupresión y náuseas, y hay que resaltar que las toxicidades grado 3 y grado 4, que fueron principalmente anemia y neutropenia, esas sí fueron mucho mayores en el platino, un 26 versus un 15%. Y hay que resaltar que los pacientes que completaron
los 4 ciclos o 6 de capecitabina fueron 82% en el brazo del platino versus un 79% en la capecitabina. Muy probablemente más que por efectos adversos por el tiempo, porque recordemos que no es lo mismo recibir 4 ciclos por la vena cada 21 días que estar tomando capecitabina. Bueno, cada 21 días, pero solo un día, que estar tomando capecitabina por 2 semanas. Muy probablemente tuvo que ver con la adherencia. Entonces, conclusiones, los platinos no mejoran la sobrevida, es más, pues son un poquito peores que la capecitabina, aumentan los efectos adversos como vimos. Es indistinto si es basal o no basal, y aún ahorita la capecitabina sigue siendo el estándar para los pacientes con enfermedad residual. Quizás críticas que se le podrían hacer el estudio, como les había dicho, no fue doble ciego, y los pacientes se comenzaron a reclutar antes del CREATE-X, entonces la metodología varió un poco y no tomaron subgrupos, o sea, no analizaron si eran BRCA positivos o BRCA negativos, como sabemos que hay cierta sensibilidad a los platinos en los pacientes que tienen BRCA mutado. Y en cuanto a perspectivas futuras, pues esta gráfica, fue tomada de un artículo del año pasado que aún no había salido CREATE, este estudio, ACRIN 1131, todavía lo mencionan, pero interesante que lo que estamos viendo es que están intentando meter la inmunoterapia, como vemos acá, incluso con nab-paclitaxel, atezolizumab en forma de neoadyuvancia, seguido de cirugía, y atezo de forma adyuvante, y estos dos que son pembro y avelumab en forma adyuvante en los pacientes que han tenido enfermedad residual. Entonces, muy probablemente de aquí a 2023 me parece que salen los resultados del avelumab. La capecitabina pues sigue siendo el estándar. No sé si tienen alguna pregunta. Pues yo creo que... Pues no, Decí, continúa. sí, cuando revisé el estudio, pues me hubiese gustado que hubieran hecho un subgrupo de BRCA, porque, o sea, al haber un grupo de BRCA, yo considero que sí hubiese habido una diferencia entre utilizar platinos y capecitabina, porque pues el BRCA pues tiene está demostrado que es más sensible a platinos. Y como mismo lo dice el estudio, también se evidenció previamente que si pues no tiene una mutación BRCA, el platino no es superior a lo que es el taxano. Entonces yo creo que ahí sí hubiésemos visto una diferencia, pero sí ni hubo subgrupo, ni o sea, no sé si lo buscaron o no, pero solo eso quería comentar. Gracias. Ok, no sé si alguien tiene algún comentario. Solo, no sé si, Oriana, puedes regresar a la curva de recurrencia del inicio, a la que estaba discutiendo Jenny, que nos había puesto. Sí. Sí, no, es que eso era lo que tenía duda, ¿verdad? El valor de la enfermedad residual en ausencia de medicamento. Porque, por ejemplo, vemos que agregarle CAPE o agregarle CAPE o agregarle platino dieron una probabilidad de sobrevida a ¿cómo se llama? Una probabilidad de sobrevida en el estudio, sobrevida, aunque era sobrevida libre de progresión de tasas más bajas, pero yo me acordaba porque no sé, ese dato es el que nos faltaría, ¿verdad? Ver si, o sea, la tasa de recaída en pacientes que tienen enfermedad residual de la sobrevida libre de recurrencia, para ver si, por ejemplo, dar CAPE o dar platino pueden ser iguales y pueden darle algún beneficio a la recaída al paciente. Ajá. Pues sí, ahorita la voy a poner. No hubo diferencia. No, por eso, entre estos dos, pero entre no darles nada y darles. Sí hay diferencia, porque eso se evaluó exactamente en estos dos, mira, sobre todo en CREATE-X, en estos dos cabal.
entre darles y no darles, sí hay diferencia en sobrevida libre de A los de 6, a enfermedad. los 3 años, mira el porcentaje, son 60%. Sí, es que en Y el en el estudio de ahorita CREATE-X, es 48, eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? O sea, en el subgrupo de ahorita, en los dos, te dieron 48, 42, por ejemplo, entre darles platino y no darles nada. Pero si miras aquí el control del CREATE-X de enfermedad residual, el control más o menos está por 60 a los 3 años, a los que no se les dio nada, ¿verdad? No sé Es si me que en, explico. sí, es que yo es que en el, tengo aquí el estudio del CREATE-X, dice que la tasa de supervivencia fue de 69.8 a darle CAPE, y Y en al no cooperación darle, dice 56.1. pero en el estudio uno fue 48 y la otra fue 47, ¿verdad? O sea, fue más bajo. O sea, igual al control, ¿verdad? A los que no se les dio nada. sí, es que hay que recordar que en el CREATE-X fueron pacientes chinos, no sé, no me recuerdo chinos, pero eran asiáticos. Pero recordemos que varía el metabolismo de la CAPE. O sea, no está bien comparar el CREATE-X con, primero que no son igual, porque están comparando control, sala de placebo, no dar nada, versus dar CAPE o dar platino. Probablemente por eso es menor la tasa de la sobrevida libre de recurrencia en este estudio que en el CREATE, porque no tengo el CREATE aquí abierto, pero si vemos acá, la mayoría, fue un estudio gringo y la mayoría eran blancos, no hispánicos, y el CREATE-X es asiático. Me imagino yo que por ahí va la diferencia. Y en el CREATE-X, pero sí incluyeron unos pacientes que eran hormonales positivos, ¿verdad? Era una Sí, cantidad poca, pero habían unos pero sí hormonales incluyeron. positivos. Aunque eso no tendría nada que ver porque esa gráfica dice claro en el título que son triples negativos, ¿verdad? O sea, Exacto. la anterior, ¿verdad? Entonces, puedes poner la anterior donde están los otros dos estudios previos. Sí. O sea, lo que dice Mario es que no darles nada tiene una supervivencia libre de enfermedad a 3 años del 60% en este estudio y darles de 80 versus, ¿qué? 70 y algo por ciento, Sí. ¿verdad? Y en el estudio que estás presentando es darles CAPE, ¿cuánto les dio? A 6 3 años. ciclos. Bueno, pero esto es supervivencia libre de recurrencia. Tenemos El primario es este, a 3 años es de supervivencia un libre de enfermedad. Ajá. 49 versus 60. Pero eso se da, había que ver cómo fue la selección de pacientes, No, sí, eso porque sí es Exacto, las indudable, pero lo que características del estábamos paciente. diciendo es el efecto con el grupo control que tenemos, ¿verdad? O sea, obviamente no podemos hacer una comparación exacta, ¿verdad? Porque no está el comparador, pero por ejemplo, mejor se guarda la línea cuando recaiga, pues. en lugar de darle CAPE, Sí, en vez de darle capa, ¿verdad? Mm, yo yo no sí me le daría guardaría CAPE. la Depende. O sea, en ayudancia no dar nada. Como los estudios negativos, que es lo que hemos discutido con el doctor Noé Castro en múltiples veces, ¿verdad? Que el único positivo para la adyuvancia de capecitabina en enfermedades residuales es el CREATE-X, pero hay más de 8 estudios ya publicados en los que la capecitabina no ha hecho ninguna diferencia al compararlo con el control, como el chino que nos enseñó, o el otro estudio que está a la par, ¿verdad? En la que no hay diferencia. O sea, por ejemplo, la pregunta tal vez sería, no sé, por ejemplo, Jenny, ¿tú a quién le darías, por ejemplo, a todos los pacientes que tengan enfermedad residual triple negativo, si te llegara una paciente que tiene enfermedad residual no ganglionar, sino que solo en mama, pero se logró una resección completa, a todos los que sean triple negativos, tú le darías 6 ciclos de CAPE, como adyuvante, como regla Yo general? sí le daría capecitabina. Ah, Sí, no me guardaría esa línea para cuando recurra, la verdad. O sea, si no tiene respuesta patológica completa, no me la guardaría. Acuérdate que, o sea, pues teniendo en cuenta un estudio positivo, yo sí le daría. Cuando recurran, la capecitabina no te va a hacer nada. Seguramente le vas a tener que dar tratamientos dobles, ¿verdad? Entonces, no, yo sí le daría, la verdad.
teniendo en O cuenta sea, el estudio de Create Text. la conducta en base a eso es de que, por ejemplo, siempre le damos a enfermedad residual, siempre le damos CAPE. Y le darías a alguien, por ejemplo, que Ujú. no pueda pagar la CAPE platino, porque como tienen sobrevida similar, si no Pues lo no puede fue pagar. inferior, pero em, esa es una buena pregunta. Que si Pues le daría le platino a podrías... alguien que no puede, O como ayudante a alguien que no pueda pagar la CAPE. Es que mire, pues cuando dice que no, que es un estudio negativo, la conclusión de este estudio, o sea, es como es de no inferioridad, quiere decir que da lo mismo darle CAPE que darle platino. Esa es la conclusión del Exacto. estudio, de este que nos presentaste. No es O sea, no es que sea peor, no es que sea peor darle platino, solo que, pues, o sea, O no sea, esos cumplió. son similares. Ajá, entonces no es que sea negativo, sino que no fue superior, o sea, no es es que mira, inferior. pues no, lo que se buscó es un estudio de no inferioridad. Entonces, lo que buscamos en este estudio es que el tratamiento no sea peor que el que ya está. O sea, buscamos una alternativa al tratamiento actual. Pero este no es una alternativa. Bueno, es una alternativa a no hacer nada, eso sí, pero es menos, Pero es que no es eso es tan lo que te bueno. explicaba. No, o sea, ¿por qué, por ejemplo, la P entre sobrevida libre entre la recaída fue positiva o negativa? En ninguno fue negativo. En ninguno se cumplió el objetivo. Por eso, pero si no se cumple el objetivo, ¿qué quiere decir? Es que depende de cómo estés planteando la hipótesis. El planteamiento es que es un estudio de no inferioridad, ¿sí? Exactamente. Y no se alcanzó la P y no se alcanzó el hazard radio. Quiere decir, Para decir por eso, ¿qué quiere decir entonces? Si no se cumple que la no, hipótesis, ¿qué quiere decir? que no es, No hay que ya me estoy diferencia. haciendo bolas. Eso es. Sí, o sea, no es, o sea, sí y no, porque quiere decir de que uno tiene, depende, por ejemplo, la interpretación que se les dé, porque, por ejemplo, si miras el intervalo de confianza, por ejemplo, el intervalo en el que ya se había alcanzado, el intervalo de confianza en, en el estudio de Capacitabina que es referencia no aparece, pero por ejemplo en el otro, en el platino dio que, o sea, no hacía diferencia al compararlo contra la CAPE, pero al decir que un medicamento no es superior, pueden pasar dos cosas, o que uno es superior o que es inferior al otro. Eso es. Bueno, no sé si yo tal vez no estoy haciendo, como les decía, era una duda particular, porque si aportan sobrevidas similares, por ejemplo, el no alcanzar el objetivo quiere decir que un tratamiento fue superior al otro. Pero como las P's no están significativas en este caso, entonces se alcanza una igualdad y por lo tanto es un estudio. Es O sea, que, la opción no es, no, o sea, yo entiendo el concepto que nos estás tratando de transmitir y entiendo lo que me estás diciendo de la no inferioridad y todo eso, te estoy entendiendo, pero lo que estoy diciendo es que mires los porcentajes de sobrevida, que son similares. Entonces, por ejemplo, que si podría ser la opción dárselo, que era como, no era una duda pro, sino que, por ejemplo, si alguien podría considerar en algún momento, siendo que es un tumor agresivo y que hay que darle algo y que solo hay un estudio positivo, en el caso de que no tengamos capecitabina disponible, se podría intentar dar platino, que es mejor que no dar nada. que es mejor que no Exacto. dar nada, eso es lo que estoy diciendo. Ajá. O sea, este estudio de no inferioridad lo que trata es evaluar la eficacia del platino, que en este caso sería el tratamiento experimental, versus un control, un activo que ya tenemos, que era la CAPE, que era el estándar, ¿verdad? Entonces, la hipótesis tendría que ser que el tratamiento experimental, o sea, el platino, no es necesariamente, o sea, más efectivo que el tratamiento probado. O sea, que el tratamiento, que la CAPE. O sea, no es más efectivo. O sea, no es, sí, es así, ¿verdad? No es más efectivo. Es como, por ejemplo, el estudio del Hedish que evalúa GEM12 versus la terapia estándar, ¿verdad? Que también es un estudio de no inferioridad, ¿verdad? Eso no, o sea, que no haya sido, no fue inferior, no le quita que el antracicleno, en ese caso del sarcoma, siga siendo el tratamiento estándar. O sea, es un estudio igual. Este estudio de la CAPE
Con el platino va a ser un estudio igual, pero eso no le quita por los resultados que tuvimos anteriormente de no dar nada, que siga siendo el tratamiento estándar. Ese Ahora, tu tratamiento. pregunta, Ujú. ajá, Y tu correcto, ahí no lo pregunta está de que si poniendo el en esta paciente cabal, no tiene dinero para la CAPE, ¿verdad? Y si pensarías en darle platino, podría ser una opción a no darle nada. Eso sí es cierto. sí, porque si aquí vemos cabal, eso es lo que te quería decir, por ejemplo, en la probabilidad, por ejemplo, la primera gráfica, el intervalo de confianza no es significativo, pero por ejemplo, o sea, en todas, ¿verdad? En todas, cuando no podemos hacer PAN 50 para diferenciar entre basal y no basal, salvo, por ejemplo, en este, en el que en el fenotipo no basal pareciera ser que mínimamente es un poco superior la capacitabina, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero eso era lo que quería decir. Entonces, tú, Mario, ¿qué le darías o no le Eh, darías algo? O mejor te guardas la línea como dijiste. Pues depende, por ejemplo, yo creo que si, o sea, si la paciente, por ejemplo, tuviera enfermedad ganglionar residual, si tiene ¿cómo se llama? Em, un índice mitótico que se me olvidó el nombre, que sea demasiado alto, y la Caín. señora no puede acceder a la CAI, y si la señora no puede acceder al tratamiento, por ejemplo, si es una paciente joven o que tiene muchos factores de riesgo que la pueden hacer recaer, pues probablemente sí le daría un platino, ¿verdad? Como adyuvancia, y luego iniciar la vigilancia. Si no tiene dinero para la CAPE, pero tu Si no primera tiene, opción pero sería si no, pues la CAPE, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, sí, por ejemplo, es lo es- que discutíamos, ¿verdad? Ya lo hemos discutido también en la sesión de Noé de los miércoles, de que, de que es como muy controversial también lo de la capa, ¿verdad? Que la indicación pues todavía no es, pero que es hasta ahorita es Lo, la opción que hay, ¿verdad? Ujú, lo único que tenés. ujú. Ujú. Exacto, Eh, porque ya ves que no dar nada sí es peor. No dar nada, correcto. Tampoco es efecto placebo para nosotros el no dar nada, ¿verdad? O sea, tiene Ujú, un beneficio la CAPE. ujú. En un estudio, correcto. Ujú. a mí al principio no me había quedado como claro, pensé que realmente, la verdad es que no había entendido el estudio hasta ahorita. Y sí, al final, en el primer párrafo de la discusión dice que pues el cisplatino no es ni inferior ni superior, pero al final como que lo que concluyen es que sí tuvo como más efectos adversos. Entonces, pues como lo están comentando ustedes, eh, tiene la tendencia, la capecitabina, cierta tendencia a ser mejor que el platino y tiene menos efectos adversos, entonces al final, por eso sigue siendo el estándar, pero también como ustedes lo mencionaron, el precio es algo a considerar si no estamos en el IX. Entonces, pues a no dar nada, yo creo que si estamos en nuestra clínica, el carboplatino o el cisplatino podría ser una opción solamente. Y en el INCAN, ¿qué hacen? No le dan nada. No, Eso en todas las triples negativas, como el seguimiento no los da la doctora, si hay residual automático regresa para su capecitabina, sí dan la CAPE. Exacto. Sí, acá. Es la única razón por la que regresan posoperada. Sí, sí le quedó residual. ¿Y si no lo sigue el cirujano o Sí, cómo es? lo sigue. El cirujano gineonco. Toma, tiene muchos Mm, residentes de gineonco. Ahí es el seguimiento. ok, ok. No sé si el doctor Castro tiene algún comentario. Sí, eh, realmente todos nos emocionamos con los tratamientos ayudantes. Y después, a los 5 años, no hubo nada efectivo porque la ayudancia se tiene que evaluar en relación a 15 o a 20 años, ¿verdad? Ese es realmente como el periodo indicado para evaluar si una ayudancia fue efectiva, que es lo que sucede mucho con el Affinity, ¿verdad? Que eso es lo que se le achaca, que presentaron los datos muy tempranos, eran 7 años, ¿verdad?
Yo, pues, si tengo a la mano, le dejamos la CAPE, que es lo mejor que hay, pero pues si la paciente tuvo mucha toxicidad a la quimio, si es una paciente, pues tampoco me estresaría por no darle nada, digamos, no. eh, Hay muchos estudios, alrededor de 5 a 6, que no han dado los mismos resultados y que lo que agrega es eritodistesia palmoplantar y los pacientes no pueden ni caminar ni nada. Entonces, pienso que sí hay que ser como muy, muy cauto y tratar de pintarle todas las posibles opciones al paciente. Digamos, si la enfermedad residual fuera en los ganglios, pues ahí sí yo me sentiría más tranquilo de que darle CAPE. Pero si es residual en la mama con ganglios, pues ahí ya lo pensaría más. ¿Sí? Yo no me he terminado de convencer con esos estudios. ¿Verdad? Incluso andaba buscando en las guías y pues en las del ASCO pues salen todas, ¿verdad? No darle nada, le cisple. Pero en ESMO tampoco le ponen tanta atención a darle la CAPE. Sí, yo no encontré la recomendación en ESMO. En la NCCN sí sale ahí que hay que darle la CAPI. Pero pues hay que esperar más estudios, digo yo. Pues sí. Sí, hay que esperar que salga el Pembro en adyuvancia para sentirnos más pobres. No, y acuérdense que eso, así como en ese tipo de, tenés que esperar que haya muchas mutaciones para que sea efectivo, ¿verdad? Y los anticuerpos han demostrado, así como Pembro, que mientras mayor la tasa de mutación, más efectivos son. Y por eso en adyuvancia de repente no van a ser tan efectivos porque no ha mutado tanto el tumor como en la metástasis. O sea que yo ni chicha ni limonada, doctora, yo de repente no les daría, ¿verdad? No me estresaría por no darles nada. Tampoco Por porque, nada. sí, ya hemos revisado ahí varios. Pero son de esas cosas que siempre le quedan a uno deseos de hacer más por el paciente, para evitar, porque ese es el mejor momento de curarlo, ¿verdad? El tumor está muy menos ctADN en la sangre y uno pudiera pensar que como el tumor está más débil, pues va a ser donde sea más efectiva la quimio, pero en el caso de cáncer de mama, pues esa no se ha demostrado tan bien, ¿verdad? Que mientras menos carga tumoral, más efectivo no se ha demostrado. Pues sí. Aunque, pues sí. Aunque también yo, la verdad es que yo sí no me quedaría tranquilo en no darle. Eso es como, creo que cada quien esa es la idea de analizar los estudios, ¿verdad? Que cada quien tome su criterio, ¿verdad? Pero en base a saber qué literatura existe, ¿verdad? No solo por lo que dicen las guías, porque como usted dice, las NSCN le van a decir de todas las De opciones que todo, tiene, sí, ¿verdad? ¿verdad? Los gringos siempre se van a guardar la espalda. Pero pues sí, ¿verdad? Yo realmente yo sí le daría algo a a una paciente con tumor residual. Esa es la verdad, pero pues cada quien, eso es lo bueno, ¿verdad? Que cada quien va a tener su criterio, porque si no, no hubiesen discusiones, ¿verdad? Si todo estuviera escrito en Biblia, Sí, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Y quiero solo felicitar a Luis porque pues yo creo que desde la primera sesión de artículos, ¿verdad? Sí se había visto el cambio, ¿verdad? En sus presentaciones, pues vas orientando desde los estudios que existen, conciso, tal vez 15 a 20 diapositivas a lo mucho, ¿verdad? Pero sí, pues has evolucionado para bien, ¿verdad? Gracias, Entonces, doctora. felicitación, porque también hay Gracias. que decirlo, bueno, Aprendo pues, lento, pero aprendo. pero seguro, eso está bueno. Lento, pero seguro. ya no Sí, digas nada, felicidades. Luis, solo gracias, sí. Gracias. Sí, solo gracias. Ya, no digas nada. No, pues sí, está bien, ¿verdad? Y seguí estudiando, Gracias. ¿verdad? Bueno, si nadie Bien. más tiene algún comentario, pues yo. Nos vemos en la sesión de tareas. Sí, solo les iba a decir de esas pacientes, por ejemplo,
del tumor cerebral que les estaba mostrando. Pues esa fue una paciente que cayó, no, hay que tener cuidado que esa lesión no sea una metástasis, como ustedes decían, ¿verdad? Vamos, esta es característica como de un glioblastoma, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado de hacerles, como ustedes bien dijeron, como las metástasis son más frecuentes, de hacerles un ataque de tórax y abdomen, pues hacerle una biopsia de pulmón o de hígado no es tan mórbido como hacerle una biopsia de cerebro, ¿verdad? Hay pacientes que caen con el neurocirujano y aquello lo que hacen es operarle y le sale, por ejemplo, tumor de células renales, ¿verdad? Y es un tumor de células claras metastásico. Y ya le hacen la TAC y la gran masa renal, ¿verdad? Y eso sí. Lo otro que les iba a decir de la tiroides, ese es un tema que, como ustedes han visto, con los cirujanos tenemos como muchos problemas para que operen, ¿verdad? Y ese es un tema que es recurrente, son tumores de tiroides y que, pues, si él no tiene metástasis, ¿verdad? Pero ya le está obstruyendo ahí la masa, la radioterapia externa no funciona, el sorafenib tampoco, el yodo tampoco, es una enfermedad local muy voluminosa. Y entonces en estos lo que se ha propuesto es hacer la máxima resección posible, que ha sido como 2 o 3 casos que ha presentado el doctor Rixi, ¿verdad? Tratar de quitarle lo máximo que se pueda. Yo creo que es uno de los pocos tumores donde se hacen resecciones parciales, eso sí, los quimomas, pero hay que tener mucho contacto con el cirujano para convencerlo, ¿verdad? Imagino que no han de ser resecciones tan fáciles tampoco, pero es lo único que se puede hacer por el paciente. Y finalmente con la masa de riñón, pues una masa que no tiene metástasis, como bien decía la doctora Jennifer, lo que hay que ir es por la masa renal, ¿verdad? Esta no lleva biopsia. Lo que hay que hacer es quitarlo de una vez, media vez no tenga metástasis. Y ya si tiene metástasis, pues las indicaciones son hematuria o dolor o la masa. Uno podría considerar hacer una nefrectomía no tanto para el diagnóstico, sino que para el manejo paliativo de estos pacientes. Esos son el motivo por el cual traje estas tomografías, pero de repente no fui tan claro, ¿verdad? Pues entonces, gracias. Nos veríamos mañana. Bueno, muchas gracias. Que pasen feliz noche. Buenas noches. Y no